Bueno, en este ejercicio se realizará el cálculo de las características geométricas en una figura compuesta asimétrica. En este caso, la figura a analizar será la siguiente, con las cotas en pantalla, y los parámetros a calcular serían estos. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el baricentro. Como podemos observar en la figura, la misma está compuesta por un rectángulo y por un cuarto de círculo. ¿Qué pasa? De estas figuras simples nosotros conocemos los jotas y el baricentro de cada una. Con esto nos vamos a guiar para hacer el resto de los cálculos. Pasando los baricentros a la figura total, nos quedaría el baricentro del cuarto de círculo y el baricentro del rectángulo. El baricentro del rectángulo va a estar en el medio y el del cuarto de círculo va a estar acá, 4r sobre 3pi. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el baricentro. Acá tenemos la figura, tenemos los baricentros de las figuras aisladas, marcados en amarillo el del rectángulo y en rosa el del cuarto de círculo. Calculamos las áreas del rectángulo y del cuarto de círculo y vemos cómo es la fórmula. El baricentro en X va a ser el área de cada uno, de cada figura aislada, por la distancia en el mismo eje, es decir, por la distancia en X. Vamos a definir una terna para contabilizar las distancias. En este caso va a ser al ras del rectángulo. Esto es dividido el área total. Entonces, aplicando la fórmula tenemos el área del rectángulo por la distancia en X desde donde empezamos a medir hasta el baricentro del rectángulo, es decir, desde acá hasta acá, menos el área del cuarto de círculo por la distancia en X desde donde empezamos a medir. En este caso va a ser de acá hasta acá. Ojo con esto que va a ser 5 menos 4r sobre 3pi. R es igual a 1. Dividido 20 centímetros cuadrados menos 0,78 centímetros cuadrados, que son las áreas de ambas figuras aisladas restadas. Con IG vamos a hacer lo mismo, solo que multiplicando por las distancias en Y entre de donde arranco a medir y el baricentro de la figura propia. Entonces tenemos el área del rectángulo por la distancia entre donde empezamos a medir hasta el baricentro del rectángulo, 2 centímetros, menos el área del cuarto de círculo por la distancia en Y de donde arrancamos a medir, es decir, desde acá hasta acá. Eso dividido la diferencia de las áreas. Acá obtenemos los dos valores del baricentro que lo he graficado en rojo. Y hay que tener cuidado con una cosa. Como acá tenemos una figura vacía y una llena, hay que considerarlas. Las llenas se suman y las vacías se restan. Por eso el menos este de acá. Menos, menos y menos, menos. Bien, vamos a pasar a calcular los momentos de inercia. Los momentos de inercia de cada figura son conocidos. Los podemos calcular, están tabulados. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Como ninguno de los dos momentos de inercia están en el baricentro de la figura compuesta, lo que debemos hacer es usar el teorema de Steiner para pasar los momentos de inercia al baricentro que hemos hallado. Ahora estamos calculando los momentos de inercia en el baricentro. Entonces, ¿cómo es la fórmula de Steiner? Es el J propio más el área de la sección aislada por la distancia opuesta al eje que estoy calculando al cuadrado. Ojo que va a ser la distancia entre el baricentro general y el baricentro de la figura aislada. Calculando Jx va a ser entonces 20,66, que es Jx del rectángulo aislado, más el área del rectángulo aislado por la diferencia que va a ser la distancia en Y. En este caso va a ser el baricentro menos el baricentro del rectángulo aislado. Este es el que calculamos anteriormente. Todo eso al cuadrado. Por eso no me importa cuál va sumando y cuál va restando. Total, después al elevarlo al cuadrado me absorbe el signo. Menos, siempre cuando tengo un vacío, menos el momento de inercia
del cuarto de círculo más el área del cuarto de círculo por la diferencia de distancias en I opuesto al cuadrado. Esto me da 18,47 centímetros a la cuarta. Hacemos lo mismo con JI. Es el JI de cada sección aislada por el área de cada sección aislada por la distancia en X del baricentro y el baricentro de la sección aislada. Entonces tenemos JI del rectángulo más el área del rectángulo por la diferencia entre el baricentro y el baricentro de la figura aislada. Menos, de nuevo, porque es vacío, el J propio del cuarto de círculo más el área del cuarto de círculo por la diferencia entre el baricentro y el baricentro de la figura aislada. Todo eso al cuadrado. Esto me da 37,99. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Calculamos los JXY. En este caso, como me interesan los signos, lo que hice acá fue un esquema para ver si dx y dy eran negativos o positivos. Dx y dy son las distancias. Me va a servir para un cachito más adelante. Acá tenemos el baricentro general de toda la figura y me traslado en X hasta el baricentro del rectángulo, que es positivo. Si yo me trasladaría para este lado, por ejemplo, que está acá, sería negativo. Ojo con eso. Siempre con la terna. X y positivo. Como me traslado para este lado, de X para el rectángulo va a ser positivo, y como me traslado para arriba, de Y para el rectángulo va a ser positivo. Ahora, para el semicírculo, me traslado en X positivo hasta el baricentro de la figura aislada, positivo, y me traslado positivo en Y hasta el baricentro de la figura aislada, positivo. Entonces tenemos positivos. Y acá lo que hice, estos numeritos de acá, es la diferencia entre el baricentro de la figura total y de la figura aislada. O sea, el baricentro en I de la figura total y de la figura aislada por separado. Bueno, ahora, el JXY de las figuras aisladas, cuando tenemos un eje de simetría habíamos dicho que era 0. Entonces, el del rectángulo, JXY va a valer 0, y JXY para el cuarto de círculo, por tabla, hallamos que vale esto. Haciendo la cuenta, vale 0,125 centímetros a la cuarta. ¿Qué pasa acá? Otra vez, yo no tengo los JXY en el baricentro, que el baricentro es este. Los debo trasladar. Otra vez uso Steiner. Bien. Otra vez uso Steiner. En este caso va a ser JXY propio más el área por la distancia en X por la distancia en Y. Es lo mismo que en los casos anteriores. Del rectángulo, el JXY propio es 0, habíamos dicho, porque tiene un eje de simetría. Después tenemos el área del rectángulo por la distancia en X, que va a ser la diferencia entre el baricentro del rectángulo aislado y el baricentro de la figura general, esto positivo por lo que habíamos dicho acá, por la distancia en Y, que va a ser la diferencia entre el baricentro general menos el baricentro de la figura aislada, y con el signo, como habíamos dicho acá, menos el JXY propio del cuarto de círculo más 0,78 centímetros cuadrados, que es el área del cuarto de círculo, por dx y dy. Esto me da menos 2,76. Ojo que el JXY puede ser negativo. Bien, ahora vamos a calcular con todos los valores que tenemos los momentos principales de inercia y la ubicación de los mismos, es decir, el ángulo. Recapitulando los datos, tenemos que JXY es menos 2,76, JX es 8,45 centímetros a la cuarta y JY 37,99 centímetros a la cuarta. Aplicando esta fórmula de acá, J1 y J2 son igual, lo único que cambia es el signo este de acá. J1 y J2 son los momentos principales de inercia. Haciendo la cuenta me da esto de acá, y calculando el ángulo en donde se encuentran estos
ejes principales de inercia, me da 31,58. Solo es aplicar las fórmulas con los datos que hallamos anteriormente. Y para graficarlo, ¿cómo hacemos? Me dio un ángulo positivo de 31,58, entonces los ejes principales de inercia son estos de acá marcados en azul. Bueno, acá les dejo una tablita de las figuras más simples con mo- con los baricentros y los momentos de inercia. Y ojo que esta tabla está con JI y JZ, que podemos trabajar con esos dos ejes, o bien como trabajamos anteriormente con JX y JY. Eso es a elección de cada uno. Si lo quieren transformar a XY, tenemos que el JY va a ser el JX y el JZ va a ser el JY. Bueno, con eso terminamos.